Existen diferentes tipos de energía, el cual utilizamos para satisfacer nuestras diferentes necesidades. Sin embargo, para obtener dicha energía se necesitan diferentes tipos de fuentes, energías renovables y no renovables. En este video te presentaremos la energía eólica, una energía alternativa renovable. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo y desde el inicio de la humanidad hemos tenido diferentes tipos de fuentes de energía que pueden parecer muy primitivas como el fuego o los animales domesticados. Para la revolución industrial se necesitaron fuentes de energía como el carbón, el gas y el petróleo. Estos se conocen como combustibles fósiles y no son renovables. Por el contrario, la Tierra tarda millones de años para volver a producirlos y generan grandes cantidades de desechos dañinos para el medio ambiente, trayendo consecuencias como el cambio climático. La fuente de energía más utilizada en el mundo ha sido el petróleo, con un 32.89% de las fuentes de energía más utilizadas en el mundo, el cual es una fuente de energía no renovable. El petróleo, al igual que el gas natural, es un compuesto orgánico formado por dos elementos, carbono e hidrógeno. Es producto de la descomposición de microorganismos marinos que se fueran acumulando en capas sedimentarias de la corteza terrestre. El petróleo debe ser sometido al refinamiento para transformarlo en diferentes productos útiles. La obtención de distintos derivados depende del grado de ebullición de las fracciones o componentes del petróleo. Impactos ambientales del petróleo. Entre los más graves desastres ambientales que atentan contra la biodiversidad se encuentran los derrames de petróleo en ríos, mares y océanos, lo que provoca muerte de los animales por asfixia, aumento de infecciones en aves por absorción de ciertas cantidades de petróleo, efectos negativos sobre la reproducción y propagación a la fauna y flora marina, destrucción de fuentes alimenticias de las especies. El petróleo se deposita sobre el fondo marino, matando y provocando efectos subletales sobre miles de animales y plantas vitales para los ecosistemas. Los efectos subletales sobre los animales marinos pueden abarcar deformaciones, pérdida de fertilidad, reducción del nivel de eclosión de los huevos, alteraciones en su comportamiento y gran cantidad de efectos derivados de la toxicidad del vertido. Es por esto que técnicos y científicos del mundo han trabajado en buscar otro tipo de tecnologías que aprovechen los recursos de la naturaleza, que son fuentes de energía limpia y renovable, el cual tengan el beneficio de no emitir gases de efecto invernadero. Los tipos de energía renovables que conocemos hasta el momento son la energía solar, energía hídrica, geotérmica, biomasa, energía de los mares y por último la energía eólica, donde haremos énfasis en este video. Entonces, comenzando con la pregunta, ¿qué es la energía eólica? La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. El principio del medio para obtenerla son los aerogeneradores o molinos de viento, de tamaño variable que transforman con sus aspas la energía cinética del viento en energía mecánica. La energía del viento puede obtenerse instalando los aerogeneradores, tanto en el suelo firme como en el suelo marino. La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de electricidad clave para el cambio del modelo energético, más limpio y sostenible. La mejora de la tecnología permite que algunos campos eólicos produzcan energía eléctrica más barata, como lo hace el carbón o las centrales atómicas. El mayor productor de energía eólica del mundo es Estados Unidos, seguido de Alemania, China, India y España. En América Latina el mayor productor es Brasil. En España la energía eólica abasteció de electricidad al equivalente de 12 millones de hogares. Esto es un 18% de las necesidades del país. Esto significa que gran parte de la energía verde que ofrecen las compañías eléctricas del país es energía renovable. ¿Cómo funciona la energía eólica? La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. Sus predecesores son el molino de viento. Un aerogenerador lo conforma la torre, un sistema de orientación ubicado al final de la torre. En su extremo superior, un armario de acoplamiento a la red eléctrica pegado a la base de la torre.
una góndola, que es el armazón que cobija los componentes mecánicos del molino y que sirve de base a las palas, un eje y mando del rotor por delante de las palas, y dentro de la góndola un freno, un multiplicador, un generador y el sistema de regulación eléctrica. ¿Cuáles son las ventajas de la energía eólica? Es una fuente de energía inagotable y renovable. El viento es una fuente abundante e inagotable, lo que significa que siempre se puede contar con la fuente original que produce la energía, lo que hace que no tenga fecha de caducidad. Además, está siempre disponible en muchos lugares del mundo. Ocupa poco espacio. Para producir y acumular la misma cantidad de energía eléctrica, un campo eólico necesita menos terreno que un campo de energía fotovoltaica. Además, es reversible, lo que significa que el área ocupada por el parque puede restaurarse fácilmente para renovar el territorio preexistente. No contamina. La energía eólica es una de las fuentes de energía más limpias tras la energía solar. Esto es así porque durante su proceso de generación no lleva implícito un proceso de combustión. Así no produce gases tóxicos ni residuos sólidos alguno. Para hacernos una idea, un aerogenerador alcanza una capacidad de energía similar a la de 1000 kilogramos de petróleo. Además, las propias turbinas tienen un ciclo de vida muy largo antes de ser retiradas para su eliminación. Bajo coste. Los costes de las turbinas eléctricas eólicas y el mantenimiento de la turbina son relativamente bajos. El coste por kilowatt producido es bastante bajo en las áreas muy ventosas. En algunos casos, el coste de producción es el mismo que el del carbón, e incluso la energía nuclear. Es compatible con otras actividades. La actividad agrícola y ganadera convive armónicamente con la actividad de un parque eólico. Esto hace que no tenga un impacto negativo en la economía local. Permite que las instalaciones no interrumpan el desarrollo de su actividad tradicional, al mismo tiempo que genera una nueva fuente de riqueza. ¿Cuáles son los inconvenientes de la energía eólica? El viento no está garantizado. El viento es relativamente impredecible, por lo que no siempre se cumplen las previsiones de producción, especialmente en unidades temporales pequeñas. Para minimizar los riesgos de inversiones en este tipo de instalaciones son siempre a largo plazo, con lo que el cálculo del terreno de estas es más seguro. Energía no almacenable. Se trata de energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera inmediata cuando se produce. Eso hace que no pueda ofrecer una alternativa completa al uso de otros tipos de energía. Impacto en el paisaje. Los grandes parques eólicos tienen un fuerte impacto paisajístico y son visibles desde largas distancias. La altura promedio de las torres de las turbinas oscila entre los 50 y los 80 metros, con palas giratorias que lo elevan otros 40 metros. El impacto estético en el paisaje a veces genera malestar en la población local. Afectación a las aves. Los parques eólicos pueden tener una afectación a las aves, especialmente entre aves rapaces nocturnas. El impacto se debe a que las palas giratorias pueden moverse a una velocidad de hasta 70 km por hora. Las aves no son capaces de reconocer visualmente las cuchillas a esta velocidad, chocando con ellas fácilmente. Sin embargo, ha sido una alternativa que se ha empleado mayormente en los diferentes países, ya que con el avance de la tecnología ha ayudado a reducir los costos y producir mayor energía eléctrica con mucho menor fuente eólica. Es por eso que te pregunto, ¿crees que la energía eólica pueda sustituir en un futuro a los combustibles fósiles? Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.